Bienvenidos nuevamente, buen provecho. Qué bueno que ya los tenemos acá, ya para arrancar esta segunda parte de nuestra jornada en este Congreso Internacional Inspirando Familias. Y pues nada, su presencia muy importante porque ustedes son los que tienen que replicar todo lo que se diga acá. No hay mejor testimonio que el ejemplo, y ustedes serán ese ejemplo para afuera, para toda la gente que está a su alrededor, que vean cómo las familias son las encargadas de esa formación y que tenemos afortunadamente quienes tenemos la dicha de tener centros escolares que nos apoyan en esa tarea, pues herramientas como estas el día de hoy. Como yo veo que ya el salón está muy puntual y muy lleno, voy a pedirles a los colaboradores de APDE que me acompañen, me ayuden con cerrar las puertas. Así evitamos escuchar el ruido de fuera. A veces es un poquito difícil empezar, ¿verdad? Después del almuerzo y tal. Pero ahora yo creo que se nos va a subir la energía a tope porque tengo que presentarles, y me han dicho que estratégicamente lo pusieron a esta hora, al presbítero doctor José Carlos Fernández. Será el encargado de esta nueva ponencia. Y quiero decirles que esta conferencia pretende ayudarnos a responder a la siguiente pregunta: ¿a más fe, menos riesgo moral? Interesante planteamiento frente a un aspecto fundamental en la vida de la persona y la familia en un mundo que todos sabemos ahora es un poco light, un poco suave. Y eso no es lo mismo que saludable, desafortunadamente. Así es que será don José Carlos. Quienes lo conocen, pues sabrán, él es salvadoreño, tiene un pregrado en Administración de Empresas, de la que se graduó cum laude, máster en Gobierno y Cultura, Universidad de Navarra, con el mismo grado. Tiene estudios de Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y una licenciatura y un doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra. De esta es cum laude, sino summa cum laude. El capellán de Colegio APDE del Roble, y además nos ha dicho, cuando le hemos pedido su currículum, que lo más importante que hace es celebrar la Santa Misa y confesar. Pues ahí está. Así es que así lo recibimos. Adelante, don José Carlos. Vamos a cambiar la pantalla. La voy a arrastrar. Entonces, lo que pasa es que como estamos a esta hora de la tarde, necesito su colaboración, y es que se metan a Kahoot, a esa página que está ahí proyectada. Entonces, la dirección a la que ustedes se tienen que meter es así como está ahí escrito, aquí de naranja, Kahoot, pero el punto que van a poner es .it. Y en esa página en la que ingresen van a poner ese código. Es una estrategia de animación, digamos, ¿no? De reanimación. Entonces es bastante importante que se metan, bastante importante. Muy bien, ya hay uno. No tiene que poner su nombre porque puede ser revelador. Muy bien. Vamos a esperar a que hayan unos 100.
Para los que ya se han inscrito en este programita, solo les recuerdo que es de suma importancia no pensar que les voy a hacer trampa, sino que respondan lo que piensan. Eso es importante. O sea, no traten de adivinar mis intenciones, sino que respondan lo que piensan, lo que realmente piensan. Bueno, llegamos a 100. ¿Alguien más está pendiente de participar? ¿Está todavía ahí con problemas técnicos? Levante la mano por si las queremos esperar. Muy bien. Perfecto. Vamos a esperar un ratito. Lo mejor fuera que todos estuvieran participando, pero sí no se puede, no se puede. Llegamos a 200. ¿Alguien más está todavía pendiente de entrar? Levante la mano si están pendientes. Ok. Vamos a quedar en 350 a la 1, 350 a las 2 y 350. Muy bien, bueno. Solo les recuerdo que tienen que responder lo que realmente piensen y no pensar que les voy a hacer trampa. Súper importante. Bueno, está bien, ¿no? Que sigan ahí participando. Esperamos a 500, esperemos a 500. Unos resultados más certeros. Tienen 20 segundos para responder la pregunta. Vamos. ¿Qué es lo más riesgoso? Esta es la primera pregunta. Entonces hay que contestar. Entonces en su aplicación, en su teléfono, tendrán una de estas 4 opciones. Contesten qué es lo más riesgoso. ¿Qué es lo más riesgoso? 5 segundos. 3 segundos. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí estamos en un congreso que le hemos puesto como título Educar para el Riesgo. Y hay drogas, y hay alcohol, y luego también hay otros asuntos relacionados con el sexo, las ITS. Y luego está la fe. Entonces el asunto está en que cuando me pidieron la conferencia, me dijeron un título. Entonces el título que me pidieron es el siguiente: La fe como aliado estratégico para la prevención del riesgo. El título. Y entonces yo dije, qué interesante este título. Porque pensé y me hice esta misma pregunta: ¿qué es lo realmente más riesgoso que hay?
Y entonces nos encontramos con la pregunta que nos ocupa hoy, ¿verdad? Si realmente la fe ayuda a que haya menos riesgo. Muchos de ustedes, por lo que pudieron ver en los resultados, piensan que hay cosas que son riesgosas y también piensan que la fe es una de ellas. Es relativamente impactante esto porque habitualmente uno tiende a ver la fe como una especie de tranquilización, ¿no? Esta persona pasa con sus hijos, ¿no? Y algunos de ustedes lo dicen así: mi hijo es bien tranquilo, va a ser sacerdote. No, lo veo un poco así, ¿verdad? Lo veo un poco así. Si se porta bien, si hay fe en mi familia, pues mi hijo no se va a portar mal. No se va a portar mal. Y hace 4 meses, justamente, hablando de religión, The Economist, un semanario inglés de corte liberal, decía que esta época es una época de aversión al riesgo. Y de hecho, el hecho de que tantos de ustedes estén aquí con nosotros demuestra que lo es. Ustedes no quieren riesgo. Están aquí para no querer riesgo. Y sin embargo, ustedes han colocado la fe como un asunto de riesgo. Y eso a mí me parece peligroso. Porque si no les gusta el riesgo, puede ser que a alguno tampoco le guste la fe. Que no le guste el alcohol, que no le guste lo de las ITS y las enfermedades de transmisión sexual, que no les guste el tabaco, que no les guste las drogas. Y si la fe tiene riesgo, pues tampoco es. ¿No? Tampoco es. Y creo que The Economist tiene razón, ¿verdad? Estamos hablando de riesgos educativos todo el día. Se asocia la palabra riesgo a lo que sospecha que puede causar mal, algo que, ¿verdad? Algo que es preciso evitar, algo que es preciso evitar. Y yo no sé si es realmente eso el riesgo. Por eso, quizás lo más sensato es preguntarnos qué es el riesgo, qué implica el riesgo, de qué es el riesgo. ¿Qué? Tengo una formación de carácter empresarial y no me puedo evitar hacer la pregunta en términos numéricos, porque el riesgo en la empresa es un factor a considerar. Pero el riesgo en la empresa, curiosamente, no es algo que se tenga que evitar. Es un cálculo. Es un cálculo. Y entonces el riesgo en la empresa tiene que ver ya sea con una variabilidad del rendimiento, no sé si lo que voy a invertir me va a dar esto, entonces hay un riesgo. Hay un riesgo. El riesgo en la empresa tiene que ver también con la incertidumbre. No sé si esto que voy a estar haciendo me va a dar este resultado. Por eso tengo que manejar el riesgo. El risk management tendrá como objetivo minimizar la incertidumbre, maximizar la seguridad del rendimiento. O quizás nos podríamos quedar con una cosa más sencilla, de decir que el riesgo es la probabilidad de obtener un resultado distinto. Yo quería esto y el riesgo es que no lo obtenga. Ahora vamos a ver qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con todos los temas de riesgo que en este Congreso de Inspirando Familias hemos hablado. Entonces, esos factores, ¿qué dice la OMS que es una conducta de riesgo? Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Es una conducta de riesgo. Si las ITS aumentan eso, pues son una conducta de riesgo. Si las drogas aumentan eso, pues es una conducta de riesgo. Si el alcohol aumenta eso, es una conducta de riesgo. O el tabaquismo, pues es una conducta de riesgo. Según eso, según esa definición de la OMS, lo clave en ese asunto es la salud.
la salud como es el objetivo del riesgo. Y les quisiera hacer notar que la salud como objetivo del riesgo es curioso porque no necesariamente tiene que ser el objetivo de la vida, la salud, ¿verdad? No necesariamente no tiene por qué ser el objetivo de la vida, la salud. De hecho, hay muchas cosas que no son conductas de riesgo, que ponen en peligro la salud y que uno está dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene otros fines. Porque tiene otros fines. En ese sentido, la OMS y entender el riesgo como una probabilidad de sufrir una lesión o enfermedad, lo que nos hace es temerle al riesgo. O sea, no queremos riesgo. ¿Quién quiere riesgo? Yo no quiero riesgo porque no lo quiero. O sea, ustedes lo han visto, pues lo han visto y por eso están aquí. Si este congreso fuera a favor de las drogas, pues no vienen ustedes, pues vienen otros. Que seguramente están más a favor, ¿verdad? Están más a favor. El riesgo tiene un objetivo. Y se puede ver el riesgo como esto. La moral se puede ver como esto. Se puede ver como esto. Yo no sé si lo han jugado, pero el objetivo de este juego es que no se caiga la torre. Es un juego de riesgo. Y tienes que quitar palitos y calcular que el palito que quites y la forma en que lo quites no haga que se caiga la torre. Vamos a volver a nuestro Kahoot, espero que no lo hayan apagado. Ahora tienen que elegir la afirmación que les parezca más acertada. Diez segundos. 5. Genial. Bueno, pues aquí quizás este número va a subir todavía un poquito más. Piensan que la fe afecta de algún modo la moral. La afecta de algún modo. Y a veces se puede entender la moral como esto. Entonces, yo quiero tener éxito, yo quiero ganar el juego, ¿sí? Yo quiero tener salud, yo quiero tener riqueza, yo quiero tener placer, pero sin que me se caiga el edificio. ¿Sí? ¿Les parece bien ese objetivo? Sin querer, esta es una visión bastante equivocada de la moralidad. Yo diría bastante triste. Eso coincidiría con la afirmación de que, ay, mi hijo es bien tranquilo, va a ser sacerdote. Como diciendo, la fe es aburridísima. Gracias a Dios, no le gusta ni el alcohol, ni las mujeres, ni del tabaco, ni las drogas. Le gusta, estoy salvado. Ya no hay riesgo. Se acabó, ya hice la tarea, ya no voy a ir a las charlas del colegio porque ya me lo sé, ¿no? Porque ya, mi hijo, cero riesgo. Cero riesgo. No fuma, no tiene celular, no. Cero riesgo. En esta casa somos de cero riesgo. ¿Por qué? Porque el objetivo está puesto como si el objetivo fuera tranquilizar la vida. Es curioso, ¿verdad? Cómo vemos la moral muchas veces como una función que nos ayuda a calcular otra cosa que queremos. Y transmitir esa idea es bastante peligroso. Algunos papás pues ya lo saben porque se les he contado muchas veces, otros no porque no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero en las conversaciones que he tenido con muchos jóvenes de cosas que no tienen que ir, ¿no? De cosas que no tienen que ir, ellos utilizan la siguiente frase: ¿qué tiene de malo? Eso mismo hacen ustedes cuando ellos les piden permiso, ¿no? Y no tiene nada de malo.
Yo también iba. Yo también lo hice. Y aquí estoy, en este congreso de Inspirando Familias, ¿no? Ya que no tiene nada de malo. ¿Cómo están viendo las decisiones morales? Las están viendo como esto. Yo quité ese elemento de mi vida, o lo puse, y no se cayó la torre. Y entonces quiere decir que tampoco si lo quita él, se va a caer. Estamos salvados. Ahora, ¿es esa la visión correcta? ¿Mecanismo para evitar riesgos? O sea, ¿este congreso está para evitar riesgos? Vamos a seguir con el Kahoot. Entonces ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es más probable que suceda? Están más atentos esta vez, por lo visto. Muy bien. Vaya. Entonces, los datos que les voy a dar en este instante son de la OMS, a la que consulté para saber qué entendían ellos como un riesgo, ¿no? Son datos a nivel mundial. A esto habría que añadir las agravantes o consecuencias que disminuyan el riesgo por segmento social. Pero según los datos de la OMS, pues no están del todo acertados estos datos, del todo acertados. ¿Por qué? Porque lo más peligroso, lo que más probabilidad tiene de suceder, es un divorcio. Eso es lo que más probabilidad tiene. Vamos a hacer otro ejercicio, el último, y con eso dejamos a Kahoot en paz. ¿Qué riesgo estarían dispuestos a aceptar? Siendo el riesgo la posibilidad de fracaso. ¿Estarían dispuestos a fracasar 5%, 7.5%, 40%, 5%? ¿Cuánto estuvieran dispuestos a fracasar? ¿Qué riesgo estarían dispuestos a asumir? Entendido como una probabilidad de éxito. Vamos a esperar a que terminen. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es la distribución de los riesgos respectivos que les puse en la anterior, mundiales. Es decir, de la población mundial, 1/4 de billón consume drogas. Como 378 millones tienen un problema con las ITS, con las enfermedades de transmisión sexual. Un 7.5% tienen problemas con lo que podríamos llamar un heavy drinking episode, que es que el viernes se pongan de alcohol, pero hasta va. Lo mismo el sábado y el domingo, pero ya no el lunes, ¿no? Entonces, ¿por qué la OMS se fija en esto? Porque eso es lo que dispara luego conductas alcohólicas. Entonces, la conducta de riesgo es heavy episodic drinking. Y efectivamente el 40% concierne al matrimonio. Estadísticas de Guatemala, el INE pues ahí hace lo que puede, ¿verdad? Y entonces los datos, pues ahora estamos en un censo, pero si consultan los datos sobre a qué edad se casa la gente, número de matrimonios y número de gente de la edad en que se casa que está soltera,
es impresionante el número de gente que no se casa. Es impresionante. O sea, hay un montón de gente de la edad en que se contrae matrimonio en Guatemala que decide no casarse. ¿Por qué? Porque tiene aversión al riesgo. Algo que desde la perspectiva quizás que errada de ir quitando palitos, ustedes quitarían un palito, realmente quitarían un palito del juego que estuviera 40% seguros de perder. Yo estoy seguro que no. O sea, aunque hayan puesto que escogerían 40%, si se juegan perder o ganar, no les cogen. O sea, no les cogen. No les cogen porque es que es absurdo. O sea, uno no quiere perder. Y como muchos piensan así, no se casan. Y de esas 4 cosas, ¿qué es un sacramento? Por eso es que la gente no quiere la fe. Es decir, si ustedes están aquí y entienden la fe como un juego de Jenga, en el que basta con que yo me comporte bien para evitar el riesgo, y es cierto que mi conducta refleja un poco mi relación con Dios, pero también es cierto que quizás no, tenemos un grave problema. Porque si la fe no se refleja en la conducta, entonces no tiene nada que ver con el riesgo. A más fe, igual riesgo. Y si yo entiendo la fe como una especie de alto en mi conducta, tampoco voy a ir muy lejos. Porque entonces eso ya no es fe. Veamos la siguiente slide. El misterio que está aquí oculto es cuál es la relación real entre fe y conducta. En ese Kahoot que les puse y que ustedes contestaron, pues en general están de acuerdo en que la fe tiene una relación con la conducta, pero les voy a contar lo que pasó ayer. Ayer hice una práctica de este test con unos papás que son padrinos de confirmación de los confirmandos del colegio donde estoy. Yo expliqué que me parecía súper importante para los padrinos de confirmación que ellos dieran ejemplo, ¿no? Y que en ese sentido que se prepararan como hiciera falta, si con la confesión, con la confesión. Bueno, pues mi charlita motivacional, digamos. Y al final, bueno, les expliqué que los papás del Roble tienen la oportunidad de ir a una vela, que ellos no pueden ir porque si no son 500 personas y 500 personas no se pueden confesar ni entre 5. Entonces que trataran ellos de buscar otra oportunidad. Y entonces levantó una señora la mano y dijo, ¿y para nosotros no hay confesiones? No, mire, le dije yo que tengo una charla que dar que se llama Fe y Riesgo y no puedo ponerme a confesar, ¿no? Pero eso es interesante porque a veces, hasta que no nos los hacen ver, no nos damos cuenta que la fe y la conducta tienen una cierta relación. La fe y la conducta verdadera, porque hay muchos tipos de fe, muchísimos tipos de fe. Hay la fe que cada uno se monta a su manera. Suele suceder. Y si yo les pregunto que si quieren a Dios, todos ustedes me dicen que sí. El problema está cuando yo empiezo a indagar sobre qué significa querer a Dios. Y entonces ahí empiezan como distintas opiniones de decir, bueno, pues, pero eso lo dice usted porque es del Opus, ¿no? Pues sí, lo digo porque soy del Opus Dei, no lo digo porque soy del Opus Dei, pero también lo digo porque estoy defendiendo algo que me parece que no es subjetivo, que tiene relación con la conducta, algo visible. Una fe que no tuviera relación con la conducta, pues fuera muy similar a un cuento de hadas. O sea, lo de Caperucita Roja encierra una moraleja, ¿no? Pero eso no existe. O sea, si no quiero lo aplico, y si no, pues igual no me va a comer el lobo. Espero yo. Que nos come el lobo, ¿no? Y esto se demuestra también con otros datos. Antes de llegar a esos datos, me gustaría tener como la primera idea. Para que la fe tenga que ver con el riesgo, debe ser una fe que impregne la conducta. Si no, no tiene que ver con el riesgo. No tiene que ver con el riesgo.
Si yo no estoy dispuesto a que mi fe se note, sino que sea simplemente una relación no personal, sino individualista con Dios, en la que yo pongo las bases de esa relación, es que entonces estás vendido porque estás jugando yenga y la fe simplemente es un elemento de ese palito. Una fe además que te montaste tú. La fe es una variable de una función tuya. ¿Esa fe tiene que ver con Dios? No me importa. No me importa, es mi fe, que se me respete por mi fe. Y es cierto, se te tiene que respetar por tu fe. Pero luego no digas que esa fe tiene que ver con la conducta, porque esa fe es inventada. Esa fe es inventada. Esa fe es inventada. No importa que no se vean los nombres. No importa. Solo fíjense en los dos cuadros. El cuadro de colores, el que está a mi izquierda, es el listado de las naciones más felices del mundo, según un índice que desde hace poco tiempo la ONU está haciendo. El mismo informe de la ONU, que es anual, muestra las limitaciones. Habría que leerlo, pero no se lo voy a leer porque son las 2:15 de la tarde, 2:45 de la tarde y qué aburrido, ¿no? Naciones más felices del mundo. Y el otro cuadro es el uso de antidepresivos cada 1000 personas. ¿Sí? ¿Qué piensan? Se puede pensar muchas cosas. Por ejemplo, que los antidepresivos funcionan, ¿no? Si consumes más antidepresivos, pues eres más feliz, ¿no? Eso podría ser una cosa. Pero a mí me llama poderosamente la atención. Para los que tengan una visión 2020, pues seguramente se van a dar cuenta que en el cuadro de la izquierda hay naciones centroamericanas. Y ahí hay una muy cerca del top 10, que es Costa Rica. Y entonces me tomé la molestia, Costa Rica es donde está el pequeño triángulo, de decir, ay, quizás Costa Rica no cumple el requisito, ¿verdad?, de tomar antidepresivos para ser feliz. 1 de cada 10, según las investigaciones que hicieron en Costa Rica del Instituto de Seguridad Social costarricense, 1 de cada 10 toma antidepresivos. Con estos datos se puede pensar lo que uno quiera. También se puede pensar que las naciones de arriba, muchas son nórdicas, son muy seguras. Son muy seguras. La tasa de suicidios es relativamente baja. La tasa quizás de drogadicción igual lo es. No te van a matar por las calles. Pero si aparentemente en eso consiste la felicidad, pero necesitan tomar antidepresivos, hay un problema de objetivo. O sea, quizás se plantearon eliminar el riesgo de la sociedad, pero quizás no están siendo felices. Quizás les falta otra cosa. Quizás hay algo más importante que el tomar antidepresivos, por así decirlo. Es más, todavía podría decirse, las naciones que están más arriba, incluso lo vemos a nivel centroamericano. Costa Rica, dentro de toda Centroamérica, no es el mayor país que tenga mayores creyentes. No lo es hoy por hoy. Podríamos pensar que las naciones de arriba son más felices que las cristianas. Las cristianas vienen un poco abajo. Ahí está El Salvador, por ejemplo, está Guatemala, hay naciones africanas que no necesitan antidepresivos para ser felices. Y eso es parte del secreto. ¿Qué es lo que hace que las naciones que según la ONU, pues según sus estándares, están en el ranking de la felicidad, tomen más antidepresivos y por otro lado hayan naciones cristianas que no necesiten antidepresivos para ser felices? ¿Cuál sería el secreto? ¿Qué es lo que habríamos que pensar? Pues este es el cuadro, ¿verdad? Está Finlandia. Hoy en el almuerzo decíamos que Finlandia tiene una tasa de alcoholismo muy... Bueno, Islandia tiene una tasa de alcoholismo muy
muy baja, ¿verdad? Y ahí está, en el 4%, pero está ahí también en el otro sitio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que les intento transmitir? Lo que les intento transmitir es que a mí me parece sumamente peligroso pensar que este es el esquema interesante a funcionar. Que mientras más fe tengo, menos riesgo tengo. Porque eso lo que va a hacer es que nos parezcamos a esas naciones que para ser felices necesitan medicina. Bueno, y también otras cosas que también nosotros quisiéramos, pues, ¿no? Que no nos robaran, que estuviéramos seguros aquí, que no estuviéramos en una zona como de riesgo para nuestros hijos. Pero es curioso, ¿verdad? Tienen poca fe y tienen poco riesgo. ¿Realmente queremos ese tipo de sociedad? Riesgo entendido como ausencia de conductas de riesgo, es decir, esas naciones no se plantean si las relaciones sexuales prematrimoniales están mal. Lo que se plantean es que no enfermen. Esas naciones no se plantean los efectos nocivos del divorcio, sino que estén contentos. Algo que me parece complicado, ¿no? Plantearse, ¿no? Apuntan no a un objetivo moral, sino a algo que también a nosotros nos puede suceder. Hablar de riesgo, pues todos nos ponemos de acuerdo, y qué fácil. Pero si les digo, ¿y qué es lo bueno? ¿Es bueno esto? Es que ahí ya es más complicado decidir. En el fondo, esas conversaciones que yo tengo con estos alumnos de los colegios y con sus padres, va encaminado a eso. Pero es que mire, padre, no le va a pasar nada. Genial, menos mal. Pero es bueno lo que va a hacer. Es que no va a hacer nada malo. No me importa que no vaya a hacer nada malo. Mi pregunta ¿es bueno? No, pero es que bueno, ¿qué le parece a usted bueno? Y es más difícil hablar de la bondad de las cosas que del riesgo moral. Y por eso es más fácil que nosotros cedamos y digamos, no, voy a aportar por el riesgo todos estamos de acuerdo, hasta la OMS lo reconoce. Y entonces corremos el riesgo de cargarnos la fe. Porque la fe implica, como ustedes se han dado cuenta, bastante más riesgo que la droga. Es un dato súper interesante. Bastante más riesgo, en el sentido de probabilidad de fracaso. De probabilidad de fracaso, teniendo en cuenta la estadística, el resultado. ¿Qué quisiera yo que se pudieran llevar? Que la fe lo que tiene que ver es con la maldad. Si una persona tiene verdaderamente fe, no es mala. Por eso es importante que nosotros estemos convencidos que la fe tiene una relación con la conducta. Porque si la fe tiene una relación con la conducta, yo sí puedo decir, yo no tengo fe y yo soy malo. Es un juicio duro. Ya no caben las justificaciones. No, pero es que en mi pensar, no sé, dame razones, enséñame cosas, ¿verdad? ¿Cómo eso actúa? No, pero es que mi relación con Dios es sumamente individual. Pues mira, quizás ni es relación con Dios. No es que mi relación con mi esposa o con mi esposo es sumamente individual. ¿Así? ¿Qué haces por él? Nada. Mira, pero está mal. No me juzgue. Nosotros tenemos nuestra forma de funcionar. Mira, no. O sea, sí, el amor, y con eso tiene que ver la fe también, se manifiesta en la conducta. Y se manifiesta en un tipo de conducta no que es aversa al riesgo, sino que evita lo malo. Porque hay cosas muy valiosas que tienen que ver con mucho riesgo. Y la pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿están educando eso en sus hijos? No a tenerle miedo a algo, sino a identificar lo valioso. Yo soy capellán de un club y cuando vienen los exámenes, como la semana pasada, de un club juvenil, pues siempre, de vez en cuando surgen voces del siguiente tipo, ¿verdad? En el club juvenil lo que se da es formación cristiana. Y se la pasan bien, no se la pasan aburridos, se la pasan bien. Y de tal manera que como se la pasan bien, a veces les dicen a sus hijos,
ya mucho navajal, porque así se llama mi club. Ya mucho navajal. Pero ¿y qué? Yo ahí sí digo, pero ¿y qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo? Si no ves que le hace bien, no, pero es que pasa mucho tiempo ahí. Sí, de acuerdo. Yo paso mucho tiempo ahí, yo vivo ahí. ¿Pero le hace bien a tu hijo? Sí, sí le hace bien. Bueno, ¿y por qué no te arriesgas a que pase ahí más tiempo? Todo el mundo está de acuerdo con que los hijos de la gente se hagan sacerdotes. Todo el mundo. Pero que sus hijos se hagan sacerdotes no están tan de acuerdo. Pero es que es cierto, es cierto. Y mire, estoy un poco preocupada porque está yendo todos los días a misa. Se me puede hacer sacerdote. O sea, ¿por qué hay esa relación? ¿Por qué hay esa relación? Como ven, aquí el camino no es tanto evitar el riesgo. El camino está en qué objetivo tengo en la vida. Y si ese objetivo vale la pena. Obviamente, cuando uno desciende al tema de las drogas, del alcohol, lo que uno está realmente diciendo es que esa vida no tiene ningún objetivo. Está perdido. Bueno, eso es lo que nos transmitía Guillermo en la presentación anterior. ¿Cómo ayudar a prevenir el consumo de drogas? Pues que tengan una vida con objetivos, que tengan una familia contenta, que quieran eso. Quizás por eso nos puso el video de la Coca-Cola. Si uno quiere ese tipo de familia, es que lo de la droga es que no le importa. O sea, a mí no me educaron para no consumir droga. A mí no me educaron para no tomar. A mí no me educaron, no sé, para no contraer enfermedades de infección sexual. No me educaron para eso. Y ustedes tampoco necesitan educar a sus hijos para eso. Eso sí, para educar a los hijos en otra cosa, tienen que saber exactamente en qué consiste esa cosa. Y si esa cosa están dispuestos a seguirla hasta sus últimas consecuencias. Y entonces ya se pueden olvidar de todo lo otro y cerramos el Congreso, ¿no? Porque tienen un objetivo claro. Pero a falta de un objetivo claro, nos tenemos que preocupar por nimiedades, que es si les pasa o no les pasa. 5%, 7.5%. Que es una tragedia porque son billones de personas. Bueno, 1/4 de billón quizás, no 1 billón entero, pero 1/4 son bastantes, ¿no? 1/4 son bastantes. Y es más, ¿por qué pensamos entonces? ¿Por qué pensamos? Me di cuenta yo, a medida que estaba preparando la conferencia, que la fe es una aliada estratégica y de preventiva para la moral. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? Porque esto tiene sus razones, ¿no? Y tiene sus razones en esto. La idea de que la fe implica una moral de seguridad y certeza no es una idea cristiana. O sea, ahí nos metieron un gol al ángulo. O sea, alguien nos convenció de que si uno se portaba bien, iba a tener una vida tranquila y feliz. Por eso hay mucha gente tranquila y feliz que no tiene fe. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo soy feliz. No tomo, no fumo, no tengo ITS. ¿Qué me hace falta para ser feliz? Tomar antidepresivos, no sé por lo que hemos visto, ¿no? Pero no es eso, obviamente. O sea, la fe no es eso. Y si nosotros admitimos que la fe es eso, estamos educando una generación de ateos. De ateos. Por eso es que el ateísmo crece. Porque la fe no es una moral de seguridad y certeza. Eso no es una idea cristiana. ¿A quién se lo debemos eso? Miren, se lo debemos a unos señores que nacen alrededor del siglo V y del siglo XV y empiezan a escribir en el siglo XVI y que son muchísimos, son deístas, muchísimos pues tienen como ideas cristianas como derruidas. Y entonces crean la moral, que es la moral que sostiene todo el sistema político y económico. Y es una moral de castigos. Como yo no puedo educar, lo que sí puedo hacer es meter miedo. Y ese es el sistema jurídico que tenemos. No es un sistema jurídico para enseñar a la gente a hacer el bien, sino es un sistema jurídico para que te dé miedo a hacer el mal.
Y a veces también nosotros educamos así, para que les dé miedo. Para que les dé miedo. Y no para que asuman lo bueno, no para que asuman lo bueno. De hecho, estoy seguro también que si ustedes se preguntaran cuáles son las experiencias cristianas más intensas que han tenido, ninguna tiene que ver con el riesgo. Ninguna. Tiene que ver con otra cosa. Pero estoy seguro que esa experiencia de intensidad que cada uno de ustedes puede haber tenido, sí que les hizo alejarse de esas conductas de riesgo. Pero no porque les metieran miedo sobre eso, sino porque se convencieron de un valor. Se convencieron de qué estaban haciendo. Se convencieron del objetivo y dijeron, por este objetivo vale la pena cualquier cosa. Es decir, tenemos dos formas de ver la moral. Una moral para no caerse, segura, estable, y una moral de riesgo en el sentido de yo no controlo. Esto me supera. Una moral para no caerse y otra moral para saber qué es lo que vale la pena. O sea, ven qué distinto el panorama que se abre. O sea, en la moral para no caerse me importa muchísimo saber el riesgo. ¿Qué riesgo tiene mi hijo de no sé qué? 8.8% según el estrato social, trabajo y tiempo que pasas en casa. Ah, bueno, entonces voy a cambiar los tiempos y ya. No. ¿No funciona así? No funciona así. Una moral para no caerse o una moral en que yo me atrevo a objetivos que no entiendo del todo, pero que me comprometo a seguir. Y es interesante porque desde el punto de vista de la probabilidad, el cristiano comprometido con su fe tiene 100% probabilidad de ganar. 100%. 100%. El único problema es que no esté 100% comprometido. Porque entonces sí, ya te apoyas quizás en tus fuerzas. En tus fuerzas, en tu idea de la fe, en tu idea de la religión. Por eso es tan importante que nuestra fe sea una fe verdadera, en alguien verdadero, en alguien que existe, en alguien que salva. Pero para eso uno tiene que dejar de lado muchas de sus ideas propias. No, pero es que mire padre, yo realmente tengo una fe bien grande en Dios. Pero no voy a misa. Bueno, muchos de ustedes están convencidos de que la fe tiene que ver con la conducta. No, pero es que no me juzgue. Bueno, no sé cómo decirte, ¿verdad? O sea, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, está en el Evangelio, es parte de lo que Él nos dice, es el alimento. ¿Por qué no lo haces? Pero es que no me hace falta. Bueno, moral para no caerte. No te caigas, está bien. Pero eso sí que es súper aburrido. Súper aburrido. Con esto uno no entusiasma a nadie. Mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá, no hagas... ¿Qué es una moral de aventura? Y por eso es que la gente le tiene miedo a la fe. Porque la fe abre un panorama desconocido que está más allá de nuestras humanas fuerzas. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más peligroso? ¿Realmente qué les da más miedo? A veces se los he preguntado a las mamás, ¿verdad? ¿Qué les da más miedo a las mamás? No sé, ¿verdad? La posibilidad de que en algún momento, pues no sé, consuman alcohol o consuman droga. Bueno, pues yo no lo hago. O la posibilidad de que Dios les conteste en su oración personal sobre el número de hijos que tienen que tener. Porque Dios contesta. A veces más, a veces menos, ¿no? ¿Qué da más miedo? ¿Qué pregunta les da más miedo que sus hijos se hagan? El Papa muchas veces invita a todos los jóvenes a que la pregunta del joven sea, ¿qué quiere Dios de mí? Y si le contesta, ¿verdad que eso da miedo? Eso sí da miedo. Porque es algo totalmente desconocido. No puedo calcularlo. Yo he sacado una conclusión muy clara de las 2 conferencias de la mañana. Y es que sus hijos lo necesitan en casa. Y yo estoy consciente de que se desloman para tratar de hacerlo, pues. Pero entonces, ¿cómo hago? Pregúntaselo a Dios. Pregúntale a Él, ¿qué tienes que estar haciendo? Tienes que estar en el trabajo en la casa. Pero es que entonces se gano menos. Ese es el riesgo. Y esa es la fe.
Porque si no, no es una fe. Si no es rezarte Ave María por las noches y que eso no te influye en la mañana. La fe es fe cuando influye en tu conducta diaria. Cuando tomas decisiones valiosas por eso. ¿El número de horas que trabajo? Sí. No, pero entonces no va a tener esto. Pues ese es el riesgo. ¿Qué objetivo quieres? El riesgo de la fe no es el riesgo de fracasar. El riesgo de la fe es el riesgo de no controlar. Porque no controlamos. Por eso lo de pedirle a Dios y hablar con Él es que es súper riesgoso. Porque habitualmente contesta. Habitualmente contesta. Pero uno no sabe por qué. Yo, por ejemplo, no sé por qué estoy yo aquí, ¿verdad? Todavía no he logrado dilucidar, ¿no? ¿Por qué estoy exactamente aquí? Por eso, la fe elimina la maldad. Y en cuanto elimina la maldad, elimina el riesgo. Pero no porque le tema el riesgo, sino porque es un camino que no le importa recorrer. Tiene unas cosas muchísimo más interesantes y más apasionantes que estar evitando riesgo. A veces el problema que tenemos en los hogares es que no tenemos ideales, que no les hemos podido transmitir eso. Y un ideal de trabajo, un ideal de riqueza, un ideal de placer, eso no llena a nadie. No llena a nadie porque es infinito, eso no puede llenar. El corazón humano hecho para infinito solo puede llenar algo infinito, solo se lo puede llenar. Y por eso es que la gente que tiene más, quiere más. Y eso va a seguir así siempre. Y por eso los jóvenes caen en vicios. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo vital. No lo tienen. Y muchas veces porque se los hemos arrebatado. Porque les hemos querido transmitir una fe a nuestra medida. Les hemos querido transmitir una fe de evitar el riesgo. Les hemos querido transmitir una fe. Te voy a poner en los colegios de ABDE porque ahí dan religión y ahí debes estar bien. Pero a mí no me digas de ir a misa, ni de confesarme, ni de rezar más. Porque mi relación con Dios es personal. No puede ser así. O sea, la relación con Dios siempre tiene un impacto en la conducta, siempre. Los apóstoles, el Evangelio, las personas que viven con Jesús y que Jesús transforma, son personas de alto voltaje, que tienen unas vidas dificilísimas y que Jesús transforma. En este esquema de escoger la fe para vencer la maldad y dejar al riesgo aparte, esta pregunta que algunos novios hacen, ¿no? Mire, padre, ¿y hasta dónde puedo llegar? ¿A dónde querés ir, no? No, depende, si lo que querés es una cosa, pues hasta donde querás, ¿verdad? O sea, si lo que querés es un matrimonio, pues anda por este camino. No, pero yo me refiero como a caricias, ¿no? Bueno, yo lo que te plantearía es, ¿por qué querés eso? O sea, no es hasta dónde, es qué querés. Y si quieres esto, dale. Y si no, pero es que esto también, bueno, elige. La moral de la fe verdadera es una moral de libertad, no de riesgo. Una moral que implica porque queremos, no por el miedo que nos da, no por la posibilidad de fracaso. Por eso, ¿cuál es la verdadera relación entre fe y riesgo? Pues esa, que la fe no es exactamente posibilidad de fracasar, es ir más allá de tu propio límite. Eso es fe. Fe es ir más allá del propio límite. Por eso es que da miedo, porque uno no controla y somos una sociedad de control. Por eso hay manejo de riesgo, ¿no? Y claro, uno se mete con la fe y en la fe no hay manejo de riesgo. Te puede suceder cualquier cosa. Y cuando digo cualquiera, puedo decir cualquiera, ¿no? Estudiar administración de empresas y dar una charla sobre fe y riesgo, ¿no? Que nunca te planteaste dar. Te puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo mismo que sucede en el Evangelio. Sucede cualquier cosa. ¿Y hoy qué va a pasar? Multiplicación de los panes. Y hoy, pues, que resucitó un muerto. ¿Y hoy qué va a pasar? Pues que me quedé sin trabajo. Pero ¿sabes qué? Soy súper feliz. Y que luego consigues, y que no era el trabajo que tenías, pero es otro, y estás feliz. Y tus hijos también, porque al fin te ven. Y que sí, que ganas menos dinero, pero estás feliz y no sabes por qué, ¿verdad? Que tuviste que cancelar la suscripción de Netflix, pero te lo pasas genial. Te lo pasas genial, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Pues eso es el riesgo de la fe, algo de ir más allá de nuestros propios límites.
Luego la fe no es una decisión irracional. O sea, no es una locura. O sea, lo que les pido a ustedes no es suspender sus cerebros. Es confiar, como sus hijos confían en ustedes. Por eso es una confianza en alguien. No es un conjunto de doctrinas, es alguien a quien yo quiero confiar. Y hay motivos para confiar. La alegría que vemos en tantas personas que tienen ese mismo tipo de vida. Hay motivos para confiar. Motivos reales, es cierto. Personas imperfectas en un mundo imperfecto. Pero hay motivos para confiar. Hay motivos para decir, es racional la fe verdadera. Pero implica dar el salto. Implica un cierto miedo. Implica dejar de lado mis cosas y ampliar el corazón para dar lugar a la fe de Dios. Por eso es que la fe arriesga, porque no depende exclusivamente de los propios datos. La fe arriesga. No, pero es que estos datos dicen que pero es que fue lo que Dios me pidió, ¿qué le voy a hacer? ¿No? El año en que yo me ordené sacerdote, en que me dijeron que me podía ordenar, fue un año bastante crítico para la iglesia. Fue el año de la renuncia de Benedicto XVI. Una renuncia que el Papa Benedicto XVI, con todas sus buenas intenciones, pues fue bochornosamente atacado, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de la iglesia, por escándalos reales que habían acontecido en los años anteriores. Entonces yo pensé, qué momento, ¿verdad? Para ordenar de sacerdote, ¿no? O sea, es que es riesgoso. Es riesgoso. O sea, no lo hice por cálculo. ¿Cuál es el mejor momento? Voy a esperar ahí que estemos, la iglesia está en el pico, ¿no? Trending topic, ¿no? Y entonces me ordeno. No, quizás te toca ordenarte en un periodo de crisis. Quizás te toca casarse cuando todo el mundo se divorcia. Quizás. Pero es bueno y te va a hacer feliz. Porque con Dios se puede. Actuar así y enseñar a actuar así es su misión. Pero así solo se enseña a actuar y ustedes también se arriesgan. Y ustedes son también capaces de vivir una fe que cambie su conducta. Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre oltre. Gesù non è il Signore del comfort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate, su strade che possano aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall'amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo la pazzia del nostro Dio, che ci insegna a incontrarlo nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nell'amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. Andare per le strade del nostro Dio che ci invita ad essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali, che ci stimola a pensare un'economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate, l'amore di Dio ci invita a portare la buona notizia facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. Es impactante, después de quizá lo que hemos oído, oír que Jesús es el Señor del riesgo. Uno quizás no lo pensaba antes.
Quizás diría, bueno, Jesús es el Señor de los buenitos, ¿no? De los que se portan bien. No, Jesús es el Señor del riesgo. Y el que lo sigue arriesga todo. Por eso quería terminar con esta idea. Educar para el riesgo es educar para seguir a Cristo. Y todo lo demás es mentira. Nos puede ayudar para saber que quizás nuestra fe no está impregnando nuestra conducta. Nos puede ayudar para saber que no estamos dando el todo por el todo. Pero educar para el riesgo, para algo que supera nuestros límites, y sin embargo tenemos la certeza de alcanzar, es realmente educar para seguir a Cristo. Muchísimas gracias.